Bien, bueno, la semana pasada vimos todo, bueno, la semana pasada no, hace 2 semanas, vimos todo lo que es el contexto histórico de Jeremías y arrancamos viendo capítulo 1 y 2, que un poco vimos el tema de la vocación de Jeremías y otras par de cosas, ¿no? Las visiones que tuvo y demás. Y ahora ya nos vamos a meter en el segundo gran bloque de Jeremías, que es toda la parte del mensaje de conversión que Jeremías mm, hace a los reyes y a los habitantes de Judá. Hay que recordar que en la época de Jeremías ya el reino del norte había caído. El reino del norte, recuerden que se le llamaba Israel, ¿sí? Que eran las 10 tribus que se habían alejado, se habían apartado y se habían ido a los alrededores de Samaria. Pero con el imperio asirio, este reino cae, ¿sí? Y solo entonces queda el reino del sur, al cual se le llamaba Judá. Entonces aquí vamos a ver varias veces alusiones a Israel y Judá como dos hermanas. Hay que tomar en cuenta siempre que cuando habla de Israel está hablando del norte y cuando habla de Judá está hablando del sur, ¿sí? Del sur, de las únicas tribus que sobreviven, en realidad son la tribu de Judá y Benjamín, pero seguimos hablando que las 10 otras tribus existen de alguna manera, aunque ya desapareció el reino del norte, ¿sí? Esta distinción la tenemos que tener en cuenta porque más adelante, cuando se refiere a Israel, no necesariamente se está refiriendo al reino del norte, sino que se está refiriendo al pueblo de Israel, como todo el pueblo. Entonces, esto es confuso dependiendo del libro en el que nos encontremos. Todavía aquí Jeremías está muy reciente el tema del reino del norte y del reino del sur, así que cada vez que habla de Israel, está hablando del norte y de todo lo que ellos hicieron cuando se vuelven hacia los ídolos paganos, y Judá, en cambio, tiene una recriminación incluso mayor, porque al ver visto su hermana Israel caer, lo típico, ¿no? Cuando ves las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Pues Judá se le recrimina el hecho de que, habiendo visto lo que sucedió con Israel, él, digamos, tiene ventaja, porque puede decir, mira lo que va a pasar si, no hago, si hacemos lo mismo que ellos. Y entonces, por lo tanto, tenía un mayor castigo, que es en comparación lo mismo que Jesús le dice a, eh, a, a Corazaín y a Betsaida, que en este caso era Galilea, ¿no? Le dice, ustedes son aún más culpables que Sodoma y Gomorra, porque ustedes recibieron aquí la salvación y ustedes no se están dando cuenta. Entonces, y si hacemos la comparación al día de hoy, ¿quién, digamos, tiene más responsabilidad en el seguimiento de Cristo? ¿Nosotros o los que no los conocen? Y nosotros. Nosotros. Ahora, esto lo podemos vivir desde el miedo. Uy, tengo tremenda responsabilidad, qué horror, yo voy a ir al infierno porque yo habiendo tenido todo lo que tengo, no he hecho nada, y bueno, y entrar en ese ciclo culposo que en realidad vendría más del demonio que de Dios. O al contrario, decir, qué bendición tan grande, cuántos, digamos, beneficios me ha dado Dios y que de un corazón amante y rebosante salga el deseo de la evangelización, el deseo de buscar hacer el bien y no desde el miedo. No es el miedo de, uy, que si no me va a caer a mí la ley. A caer la ley me voy al infierno entonces. No, al contrario. Desde un corazón pleno del amor de Dios, totalmente asistido por su gracia, por sus sacramentos y demás, queremos salir y contar a los demás las maravillas del Señor, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque a veces se ha enfocado más desde el miedo, más desde la responsabilidad y el deber ser, que desde un corazón que se siente y se experimenta profundamente amado, ¿sí? Lo primero sería algo más del demonio que de Dios. Atentos, porque es el demonio disfrazado de ángel de luz que nos engaña, que nos hace creer que está bien sentirse culpable y entrar en esa dinámica, cuando esa no es la dinámica que quiere Dios, ¿sí? Bien, entonces, dicho esto, nos vamos a meter ya en este gran bloque de Jeremías que va desde el capítulo 2 al capítulo 25. Y a los que son más esquematizados, les gustan las cosas más ordenadas, les va a encantar esta parte porque vamos a ir literalmente capítulo por capítulo explicando cada capítulo. Entonces, son muchos capítulos, pero que nos vamos a ir desmenuzándolos de a poquito, ¿vale?
Lorena, ¿tenías alguna pregunta? No. No, ok, perfecto. Entonces, como son muchos los temas que se van a ir enunciando durante este apartado, y dependiendo hay muchas intervenciones, hay diferentes circunstancias, tiempos y destinatarios, vamos a ir desglosando capítulo por capítulo, incluso cada capítulo le vamos a dar un nombre, un título, ¿sí? Entonces el capítulo 2 lo titulamos La infidelidad de Israel y el abandono de Dios. La infidelidad de Israel y el abandono de Dios, ¿sí? Entonces, este primer capítulo, bueno, primero no, este segundo capítulo de Jeremías, pero el primero de este bloque, eh, es especialmente bonito y triste a la vez, ¿no? Porque por un lado nos va a presentar el contraste entre la fidelidad de Israel cuando seguía al Señor en el desierto, ¿sí? Y vivía su religión de un modo puro, que lo podemos ver de alguna manera, si se acuerdan, cuando vimos Oseas, vamos a regresar un momento a Oseas para hacer esto que me gusta tanto de ir para adelante y para atrás en la Biblia, como para que veamos la relación entre uno y otro libro. Si nos vamos al capítulo 2 de Oseas, versículos 16, recuérdense, ¿no? Cuando le dice, por eso yo la persuado, le hablo al corazón, la llevo al desierto y le hablo al corazón. Y entonces habla toda de la época de la salida de Egipto. ¿Se acuerdan? Con Moisés. Y estos 40 años en donde este pueblo sobrevive gracias a la fidelidad a Dios, gracias a que recibe el maná. Pero nosotros ya leímos esa parte y nos recordamos que si bien eran fieles a Dios, no todo era color de rosas. Nos tenemos que acordar que en un momento se hartan del maná y les mandan codornices, ¿no? ¿Se acuerdan cuando dudan del agua, se están muriendo de sed y Moisés un poco duda y toca la piedra 2 veces para ver si sale el agua, ¿no? Todo esto nos acordamos que si bien es un momento de fidelidad, también es un momento de muchas dudas y un momento muy humano, ¿sí? Entonces, tampoco hay que idealizar, porque siempre todo pasado fue mejor, ¿no? Y tampoco, ¿sí? Pero es verdad y es cierto que durante esa época, dice aquí Oseas, aquel día me llamarás esposo mío y ya no me llamarás mi amo. Empiezan a tener una relación más esponsal, de más intimidad, más cercanía con Dios durante el desierto, ¿no? Me desposaré contigo para siempre, me desposaré contigo en justicia y en derecho. Bueno, todo esto. Pues si nos fijamos en lo que dice Jeremías, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. El Señor me dirigió la palabra. Grita y que te oiga todo Jerusalén. Esto dice el Señor. Recuerdo tu cariño juvenil, el amor que me tenías de novia, cuando ibas tras mí por el desierto, por tierra que nadie siembra. Israel era sagrada para el Señor, fruto primero de su cosecha. Quien probaba de ella lo pagaba. O sea, quien quería tomar algo de Israel lo probaba. Caía la desgracia sobre él. Y están hablando aquí de esta fidelidad de Israel en la época del desierto. Y en el fondo, cuando hacemos la correlación con nuestra vida, siempre en nuestra vida ha habido momentos de mayor fidelidad a Dios. Probablemente cuando primeramente lo conocimos. Por eso habla del cariño de la juventud. Cuando, o por primera vez tuvimos una conversión fuerte. Quizás alguno de los aquí presentes está en ese momento, entonces no sentirían mucha resonancia con este pasaje porque es como, no, o sea, este es mi momento de mayor auge. Pero muchas veces en el camino de la fe, mientras vamos avanzando, pasa que nos vamos enfriando. Y hubo momentos del pasado en donde hubo ese cariño juvenil, como ponemos la correlación de una relación de pareja, ¿no? Cuando al inicio estamos enamorados y experimentamos estas mariposas en el estómago, este nervio por ver el otro, y esta alegría, y esta, como nos sentimos absortos por el otro, y no existe nadie más sino esa persona, un poco ese mismo paralelismo es para la fe, ¿no? Y Dios le está reprochando de alguna manera a Israel esto, pero no nos quedemos
con lo histórico, a Israel le está reprochando, sino quizá me lo está diciendo a mí, si esta palabra de Dios es viva y eficaz, quizás soy yo al que Dios le dirige esta palabra, recuerdo tu cariño juvenil, el amor que me tenías de novia. Recuerdo eso, cuando lo lindo que era el inicio, ¿no? Yo misma me recuerdo cuando yo al inicio arranqué la vida consagrada, era todo era, bueno, corazoncitos por todas partes, ¿no? Después de ya 10, 12 años de estar viviendo con las consagradas, ya todo no es tan entretenido, tan lindo, tan corazoncitos por todos lados, ¿no? Pues el paralelismo para todos, pero cada uno, o sea, recuérdense que esto es la palabra viva de Dios hoy, como me habla a mí, ¿no? Y entonces hace ese paralelismo de esa primera época y luego las infidelidades que se han ido manifestando desde que ellos llegan a la tierra prometida, desde el asentamiento en Canaán. Es decir, cuando esa conversión inicial ya llegó incluso a alcanzar la promesa, ¿sí? Es como cuando nos estamos preparando para el matrimonio y ya nos casamos y ya, bueno, ya y ya. Bueno, y después, el día después de la luna de miel, ¿qué pasó? Y bueno, empezamos a ver que todas las cosas malas del otro, ¿no? Y como que las maripositas empiezan a bajar. Pues lo mismo pasa en el campo de la fe, ¿no? Al inicio, cuando queremos ir a misa y queremos comulgar, y resulta que empezamos a ir incluso a misa diaria. Y entonces cuando ya alcanzamos la tierra prometida, alcanzamos la promesa, sí, empezamos a hacer esas pequeñas infidelidades, ¿no? Bueno, me da igual, llego un poquito más tarde, o si llego tarde, o si llego temprano, pues ni preparo el corazón, estoy ahí como con la mente absorta en la iglesia, ni idea. Ay, llegamos a la homilía y ni me di cuenta cuándo fue que leyeron, ¿no? Esas pequeñas infidelidades en donde ya dejo de buscar en Dios el consuelo y lo empiezo a buscar en la aprobación de los demás, en que el otro me haga un aplauso o me diga qué bueno, qué valioso eres, y empiezo a buscar por otros lados ese amor, ¿sí? Bueno, un poco eso le pasó a Israel, ¿no? Cuando llega a Canaán, la gran tierra prometida, llegaron y bueno, ya está, ¿no? Como que ya me acostumbré a la leche y a la miel que había en la tierra prometida, ya está, ¿no? No hay nada nuevo aquí. Entonces Dios le empieza a recriminar, ¿no? A Israel. Antes, ¿no? Y resulta, vamos a seguir leyendo. Versículo 4. Escuchen las palabras del Señor, casa de Jacob, tribus todas de Israel. Esto dice el Señor. Y esto es una palabra, yo la tengo subrayada, dolorosa. ¿En qué falté a sus padres para que fueran alejándose de mí? Siguieron vaciedades y quedaron vacíos. Es que claro, si seguimos vaciedades vamos a quedar vacíos. Seguí los elogios de la gente, seguí el tener un puesto en la sociedad, seguí el tener dinero, seguí el tener éxito, ¿qué seguí? ¿Qué seguí que eran vaciedades? Y quedé vacío, ¿no? Y más adelante, no fueron capaces de preguntarse, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? Y empieza a decir, ¿dónde está el Señor? Ese el que nos guió por la tierra desierta, ese, ¿no? Ese, el que ya hemos hecho experiencia de él. No nos preguntamos dónde está el Señor. Y dice aquí más adelante, los traje a una tierra de huertos para comer sus frutos deliciosos, pero entraron y profanaron mi tierra. Más adelante, los sacerdotes no preguntaban dónde está el Señor. Los expertos en las leyes ya no me reconocían. Y más adelante dice, fueron tras ídolos que no sirven de nada. No, les está echando en cara todo lo que hicieron. Y entonces ahí dice, por eso pleiteo con ustedes. Es decir, esta recriminación viene de una apasionada defensa del modo en que Dios actúa. Dios les está mostrando cómo es que Él actúa. Y cómo al no verlo patente, la forma en que actuaban, lo abandonaron. Entonces, los temas se van presentando
de a poco, ¿no? Primero nos muestra clarísimamente en lo que acabamos de leer el amor gratuito de Dios al que el pueblo correspondía en su juventud, ¿no? Nos muestra que Dios amaba a este pueblo de forma gratuita, infinita, y el pueblo en su juventud le correspondía. Pero luego nos muestra cómo al entrar a la tierra prometida, hacia eso que ellos anhelaban, se quedaron con el don y abandonaron al dador del don. Ya no les interesó el dador, se quedaron con el don. Es como cuando le dan a un niño un regalo. Ay, dame el regalo, y ahí te está prestando atención, dame el regalo, y una vez que le diste el regalo, se voltean y se van a jugar con su regalo. Ya no les importó la tía, el abuelito, quien sea que les regaló ese regalo. Les dio lo mismo. Y así nos pasa a nosotros con Dios. Nos quedamos con su don y dejamos atrás al donador, al dador de ese don. Luego nos habla de esa traición por parte de los más cercanos, de los sacerdotes, de los reyes, de los profetas. Y cómo Dios formula un proceso contra ellos. Y lo leemos, ¿no? En el versículo 9 al 11. Por eso vuelvo a pleitear con ustedes, ¿no? Y más adelante en el versículo 11, ¿cambia de dioses un pueblo? Y eso que no son dioses, pues mi pueblo cambió su gloria por dioses que no valen nada. O sea, primera pregunta, ¿qué pueblo cambia de dioses? Pero luego dice, es que ni siquiera están cambiando por otro dios, porque ese otro dios no es nada. O sea, cambian la gloria por nada, por la nada misma. Es como cuando cambiamos a Dios por el dinero. El dinero se lo lleva el banco y se quemó el banco y se acabó el dinero. La fama, un día te aplauden, al día siguiente ya no eres nadie. Y entonces aquí muestra la imagen de la cisterna y de la fuente. La fuente es de donde brota el agua y una cisterna es lo que contiene un agua, pero una cisterna, o sea, una pileta, nunca es fuente de agua. Si tú te agarras y vacías la pileta, ya se acabó. En cambio, una fuente siempre emana. Y fíjense la imagen que pone. Versículo 12. Espántense cielos, o sea, le dice al cielo, o sea, espántense, horrorícense por lo que ha hecho el pueblo. Pues una doble maldad ha cometido mi pueblo. Y atentos, la primera maldad fue, me abandonaron a mí, fuente de agua. ¿Sí? Y 2, se cavaron aljibes, o sea, piletas, piscinas, pero agrietados, que no retienen el agua. Entonces dejaron a la fuente para construirse una piscina, una pileta que está agrietada y que se le va a ir el agua. O sea, evidencia lo absurdo de lo que están haciendo. Estás dejando la fuente, es como la historia de la gallinita, ¿no? De la gallinita de huevos de oro. Mataste a la gallina y te quedaste nada, con la nada misma. Porque cuando abriste la gallina te diste cuenta, esto ya no tiene, mataste a la gallina, ya no tiene ni huevitos adentro ni nada. Una doble maldad. Dejaron a la fuente y se construyeron cisternas agrietadas. Y esta es una forma en que se describe el pecado. El pecado tiene una promesa implícita. ¿Por qué pecamos? Porque creemos que hay un bien ahí, que se me va a dar algo bueno. Nadie peca buscando algo malo. Todos pecamos creyendo que hay una promesa en ese bien. Por ejemplo, voy a ponerlo en lo evidente, pero también está en lo no evidente, ¿no? La droga. ¿Quién se droga? El que busca el bien de la paz y el placer o la huida del mal o de la angustia que representa la vida actual. Entonces yo voy y busco ese bien. Nadie está buscando la droga para quemarse neuronas, ¿eh? Nadie lo hace por eso. Nadie. Están buscando un bien, aunque sea un bien torcido. Todos los seres humanos buscamos bienes, nos movemos buscando bienes.
Entonces, cuando pecamos, estamos buscando un bien. Lo que pasa es que ese bien tiene una promesa implícita que no tiene la capacidad de cumplir. Es decir, yo, por ejemplo, busco la aprobación del otro, porque necesito la aprobación del otro. Estoy buscando en realidad valía, que alguien me diga lo valioso que soy. Y es una cisterna agrietada, ¿por qué? Porque hoy tú me dijiste, sos súper valioso, y al día siguiente, cuando ya no me fue bien, te fuiste de mi vida, ¿y qué pasó con mi cisterna? Perdió el agua. No fui a la fuente. Me quedé con mi cisterna agrietada y vacía. Esa es la imagen que Jeremías da al pecado, una pileta, una cisterna, una piscina agrietada, que no contiene el agua, que no me va a saciar la sed que yo tengo, porque se va a acabar, lo que ahí está se va a acabar. Hoy un ratito puedo chapotear ahí, pero después a los días ya no va a haber nada. ¿Sí? Hoy el pecado me da un cierto placer, pero a los días ya no hay nada. Me quedé vacía. ¿Sí? ¿Se entiende la imagen? Es importante entender esta imagen porque va a hacer referencia varias veces Jeremías, esta cisterna agrietada. ¿Sí? Y además una imagen muy elocuente, me parece a mí. Y luego empieza a hablar, después de esto, de las ilusorias alianzas con Asiria. ¿Cómo sabemos que es con Asiria? Porque lo pone con esta imagen, aparte que lo nombra, de leones rugientes y del Éufrates. El Éufrates es el río que pasaba por Asiria. Entonces vamos a leer, ¿era un esclavo Israel o había nacido siervo? Pues ¿cómo sirvió de botín? Se lanzaron contra él rugiendo como leones, dejaron el país desolado, sus poblados incendiados, sin que nadie los habite. Esta supuesta alianza que hicieron con Asiria, lo que hizo fue que destruyeron. O sea, en realidad no les interesaba a los asirios sacar lo mejor de Israel, sino quitarle cosas. Y dice aquí, hasta la gente de Memphis y Tafnes vinieron a raparte el cuello, ¿no? A aprovecharse, a saquearte, a quitarte lo que tú tenías. Es como cuando alguien se vuelve muy famoso, entonces está rodeado de mucha gente. Ay, qué bien, qué querido se siente esa persona, pero en realidad, ¿qué vienen esas personas que te rodean? A quitarte, a arrancarte, ¿no? Y eso supuestamente, ese ratito te alimenta porque te sientes importante, pero en realidad en el fondo, ¿por qué hay tantos artistas que acaban lamentablemente suicidándose? Yo estoy convencida que esa gente es la gente que más necesita directores espirituales. Y gente que los acompañe, ¿no? Gente que los acompañe y gente que les ayude, porque me parece algo muy difícil de gestionar, muy difícil. Bien, y dime más adelante, ¿no? ¿No te ha pasado todo esto por dejar al Señor tu Dios, que te iba guiando en tu camino? En la actualidad estas palabras es impresionante, ¿no? Por eso estas palabras uno las puede irse a la oración y rezarlas, porque probablemente dependiendo del momento que uno se encuentre, esto es muy actual. Y dice ahora dime, ¿qué buscas? Uy, qué pregunta, ¿qué buscas? Yendo camino de Egipto. Es una pregunta que todos los días nos podemos hacer. Esto que estoy a punto de hacer, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué busco? ¿Cuál es mi motivación? ¿Busco reconocimiento? ¿Busco que el otro me dé valía? ¿Qué es lo que busco? Y dice, y vuelve a preguntar, ¿o qué buscas rumbo a Siria? ¿Beber las aguas del río? En tu maldad encontrarás el castigo. Tu propia apostasía te escarmentará. Aprende que es amargo y doloroso abandonar al Señor. Entonces, recordar siempre que Dios no castiga, sino que el propio acto de alejarse de Dios nos hace miserables, pero como consecuencia de nuestro acto, ¿sí? Como consecuencia de nuestro acto, no como un acto externo de Dios que nos castiga. Y dice aquí, entonces lo vamos viendo, que cuando no nos fiamos de Dios, esto nos lleva a la muerte. Y aquí entonces vamos viendo cómo Jeremías es un poeta. Nos va mostrando imágenes una tras otra, cada vez más incisivas, cada vez más atrevidas. El pueblo
se ha rebelado ante Dios y se ha convertido en esclavo de los ídolos, con comportamientos degradantes. Y más adelante nos vamos a ver cómo estos comportamientos degradantes nos van haciendo cada vez más semejantes a los animales, en sus manifestaciones más bestiales. Fíjense aquí cuando en el versículo 20 arranca y dice, desde siempre has roto tu yugo y has hecho saltar las correas diciendo, no he de servir. Fíjense qué fuerte, ¿eh? ¿Quién dijo no he de servir? Es el lema, el motto de alguien muy importante. No serviam, no he de servir. ¿Quién le dijo eso a quién? El demonio se lo dijo a Dios. No he de servir. ¿Y qué dijo en cambio el que nos muestra a ser a nosotros personas? Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y dice aquí... María, ¿en dónde lo dice el demonio eso? Esto lo tenemos por tradición en el tema de la demoniología y la angelología. Pero las causas por las cuales creemos que existe el demonio es precisamente cuando Dios, en vez de decidir hacerse ángel, decide hacerse una categoría inferior, que es ser humano. Y Dios, hecho ser humano, el ángel tenía que servirle a este Dios hombre. ¿Se acuerdan cuando Jesús está en Getsemaní y dice, y se le acercaron algunos ángeles a consolarlo, a servirlo? Nosotros tenemos a un ángel custodio asignado. Y el demonio dijo, no. La soberbia del demonio dijo, yo no voy a servir a una criatura inferior a mí. No. Se dice que por eso, y también porque Dios decidió encarnarse a través de una mujer. Y esto humilló al demonio. Y por eso se dice que la Virgen es la que va a matar al demonio. ¿Con qué lo mata? ¿Con su fuerza? ¿Fuerza? ¿Con qué? ¿Con qué lo mata? ¿Con su? Con Jesús, con su vida. Con su hijo. Sí. Pero la mujer aplasta con su talón. Con su talón. La cabeza de Satanás. Por eso. ¿Y cuál es la fuerza de la Virgen entonces? Jesús. Yo soy la esclava del Señor, su humildad. Su humildad. Obediencia. Así es. Obediencia y humildad. Todo lo contrario al demonio. Que desobedeció y no quiso servir. Yo soy la esclava del Señor. Hágase de mí según su palabra. Bueno, ya empezamos a verle más sentido a todo, ¿verdad? Poco a poco le vamos encontrando sentido a todo. Bien, entonces, tú dijiste, Israel dijo, no he de servir, ¿no? ¿Y qué hacían? Y dicen lo siguiente, en cualquier collado alto, bajo todo árbol frondoso, te acostabas y te prostituías. ¿Qué hacían ellos en todo collado? Ofrecían sacrificio a los ídolos. Recuérdense que la imagen de la prostitución, siempre en el Antiguo Testamento, se refiere a este acto de infidelidad. ¿Por qué? Porque Dios es esposo. Cuando yo me entrego a otros dioses, me prostituyo. Por eso esa imagen siempre de la prostitución, porque la relación que tenemos con Dios es de tan intimidad como la de un esposo con su esposa, o por lo menos esa es la imagen que quiere usar Dios. Siempre utiliza dos imágenes, la esponsal y la cual. ¿Y cuál otra? Una relación también. Padre-hijo, la paternofilial. ¿Sí? Son las dos relaciones que utiliza siempre Dios para mostrarnos su amor y su cercanía. Siempre estas imágenes son incompletas, siempre. Y más incompletas todavía si no hemos tenido un buen ejemplo paterno-filial o un buen ejemplo esponsal. En la medida en que este ejemplo haya sido más puro, más adecuado, se nos será más fácil relacionarnos con este tipo de imágenes. Y en la medida en que se distancia más, será más difícil relacionar, pero eso no quita la validez de la imagen. ¿Sí?
Gracias. La imagen es válida. Entonces, pero siempre imagen incompleta. Entonces él está diciendo aquí, en cualquier alto collado, en cualquier lugar, ofrecía sacrificios a otros ídolos. Pasa que lo que está diciendo nosotros detrás de la palabra prostitución tenemos que entender esto otro. Y dice aquí, yo te planté vid selecta. O sea, yo Dios, te planté como vid única, selecta, elegida, toda de cepas legítimas. Y tú te volviste espino, convertida en cepa borde, en cepa burda. Eras una vid selecta y te convertiste en cualquier porquería, ¿no? Por más que intentes lavarte con sosa y lejía abundante, queda ante mí la mancha de tu culpa. ¿Cómo te atreves a decir, yo no me he contaminado? Y luego entonces le dice, reconoce lo que has hecho. Esto es prefiguración de qué? Reconocer lo que hemos hecho. Hay una prefiguración de qué? ¿De qué sacramento? De la confesión, ¿sí? La importancia de reconocer. Y quien no crea que el tema de la confesión es importante en cuanto para la persona, no para Dios, para la persona. ¿Ustedes alguna vez, alguien les ha fallado, ¿verdad? Probablemente alguien les ha herido o alguien les ha fallado. Y ustedes han ido y le han tratado de hacer entender a la otra persona que eso que hizo te dolió. ¿Qué pasa cuando el otro te dice, bueno, ni idea, perdón, o sea, la verdad, perdón? ¿Qué pasa si no reconoce? Si simplemente te pide perdón por pedírtelo, pero en realidad no está reconociendo. ¿Puede haber verdadera conversión en el corazón de esa persona? No, es que no me estás entendiendo. Yo no necesito que digas perdón, yo necesito que tú entiendas que lo que hiciste estuvo mal y que te conviertas, ¿sabes? Como que cambies de conducta. No que pidas perdón y mañana lo vuelvas a hacer porque en realidad este perdón entonces no vale de nada. Ahora, esa conversión del corazón, si bien a ustedes les va a redituar, les va a venir bien que el otro se convierta, en realidad la conversión del corazón, ¿a quién hace bien en primera persona? A la misma persona. Cuando Dios te dice, reconoce tus pecados, no es porque a Dios le va a hacer mucha la diferencia. Es porque a ti te hace bien reconocer y convertirte. Recordar siempre que Dios no es un Dios egoísta que busca el bien suyo por encima del nuestro, sino al regalarnos el don de la confesión, no es que teníamos que pasar a marcar tarjeta, como el jefe que te pide que marques tarjeta cuando entras y sales. El acto de la confesión es un bien para nosotros. A nosotros nos hace bien, primero sin duda la gracia de Dios que se derrama en ese momento, pero a nosotros nos hace bien reconocer de voz, de palabra, no solo en mi oración, de forma abstracta, y de voz, de palabra, escuchar, sos perdonado. Recibe el perdón. Es algo que a nosotros nos hace bien. Sí o no, cambia todo cuando entre dos personas hay un perdón implícito, ¿no? Porque el otro ya te sonríe, te trata bien, entonces ya, bueno, ya como que me perdonó por cómo está actuando, a cuando hay un explícito, te pido perdón. ¿Hay o no hay una diferencia? Da lo mismo. Cuando hay un implícito o explícito, ¿no? Aquí, especialmente las mujeres, decimos, no da igual, no da igual. ¿No? A nosotros que es tan importante la palabra, pero hay que recordar que la palabra de Dios es performativa. Hace lo que dice. Y nosotros participamos en la performación de Dios. Es muy distinto cuando yo digo, te pido perdón, porque ese perdón me hace humilde, me hace ya no hacerme el loco cuando lo vuelvo a hacer, porque si ya yo te reconocí, te pedí perdón cuando lo hice la primera vez, ya tú sabes que la segunda vez que lo hago yo soy consciente de lo que estoy haciendo. Pues ya yo sé que eso no está bien. Entonces, ¿qué pasa? Me hace que me convierta, así sea al principio, hasta por orgullo. No, pues ya yo te reconocí que yo soy consciente de que eso está mal. Entonces, una segunda vez, digo, ya tú sabes que yo sé que eso está mal. Entonces, ya no me puedo hacer el loco que no sabía que eso estaba mal. Ya yo lo sé, ¿no? Ya yo lo reconocí.
Bien. Entonces, estas imágenes continúan, es que bueno, no sé qué tanto vamos a avanzar en Jeremías si seguimos así, pero es que es increíble, ¿verdad? Como ven, es uno de mis libros favoritos, están anotados por todas partes, tengo anotaciones así como vuelta loca, pero bueno. Dice aquí, reconoce todo lo que has hecho, y fíjense que luego da la imagen del animal. Camella liviana de extraviados caminos. Camella liviana, es decir, ¿qué pasa a un camello cuando es liviano? No le pasa a uno que va como cargado, que le vas indicando por dónde ir, sino que va como si fuese un cabrito, ¿no? Saltando de camino en camino. Asna salvaje, criada en la estepa, cuando en celo aspira el viento, ¿quién domará su pasión? Quien la busca no ha de cansarse, siempre la encuentran encelada, o sea, le están diciendo, eres una apasionada que te vas tras tus amantes, buscando cualquier tipo de placer momentáneo. De nuevo, aquí se utiliza mucho la imagen sexual, pero amplíenla a cualquier ámbito, ¿sí? Al ámbito donde estoy en misa y me estoy volteando a todas partes a ver si las personas que para mí son importantes me reconocen que yo estoy aquí, ¿no? Y nos pasa, ¿no? Nos pasa a todos. Y ahí somos un asno en celo, ¿verdad? Buscando cualquier miradita, cualquier amor, distraído, ¿no? Distraído. Pero claro, es muy crudo cuando nos dicen así como asno en celo, ¿verdad? Pero lo que está aquí mostrando es cómo cuando nos apartamos de Dios, cuando nos entregamos y nos hacemos esclavos de los ídolos, nos volvemos menos humanos y nos volvemos más animalescos. Eso es lo que trata de decir aquí, ¿no? Y dice aquí, ahorra calzado a tus pies, guarda a tu garganta de la sed, ¿no? Te dice como que no, como aguántate la sed y ve a la fuente, no la busques en cualquier lugar. Mas tú respondes, ni hablar, me gustan los extranjeros y tras ellos pienso ir. Me gusta tras lo que voy. Fíjense aquí. Como queda azorado el ladrón sorprendido, lo mismo ha quedado la casa de Israel, sus reyes y gobernantes, sus sacerdotes y sus profetas. Dicen a un leño, recuérdense, el leño, la piedra y todo esto ellos la convertían en ídolos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que se tallaban. Pero de nuevo, hoy en día, dicen a su celular, Padre mío, dicen a los dólares, tú me has parido, ¿no? Dicen a los viajes, dicen a lo que quiera, cada quien sabe cuáles son sus ídolos, ¿no? Y aquí dice, dicen a un leño, Padre mío, y a una piedra, tú me has parido. Me han dado la espalda, no la cara, pero luego llegan los apuros, llega la enfermedad, llega el desempleo, llega un hijo enfermo, llega una muerte, y me dicen, ven a salvarnos. Ahí sí volvemos corriendo a Dios. Ven a salvarnos. Yo no creo en Dios, no, hay mucha gente que se acerca y me dice, puedes rezarle a Dios, pero si tú eres ateo, bueno, por si acaso. ¿Mm? Y Dios le responde, ¿dónde están ahora tus dioses? Aquellos que te habías fabricado, tus edificios, tu dinero, tus redes, lo que sea. Que vengan ellos ahora, esos dioses. Que venga el dinero, vengan los dólares cuando viene una enfermedad terminal. Ni todos los dólares del mundo. Perdón, estoy siendo un poco cruda, ¿sí? Estoy siendo un poco cruda, porque a veces, mi forma a veces es un poco irónica, ¿sí? Pero entiéndase, no sé cuál es la situación personal de cada uno, pero entiéndase cuando le ponemos la seguridad en otras cosas, ¿sí? Eso, estoy haciéndolo así un poco para que se evidencie cómo a veces como que ponemos nuestra seguridad en otras cosas, ¿sí? No estoy diciendo, obviamente, cuando la enfermedad azota la casa y hay que buscar todos los medios para cuidar la salud, pero el tema es cómo se nos va a veces la vida y cómo ponemos en orden las cosas, ¿sí? Y que nos pasa a todos, a mí la primera, ¿sí? ¿Dónde están ahora tus dioses, aquellos que te has fabricado? Que vengan ahora, ellos ahora, que los salven en la hora aciaga. Pues cuantas son tus ciudades, Judá,
otros tantos son tus dioses, ¿no? En el fondo te dice, cada pedazo de ti lo consagraste a un dios distinto, ¿no? Y es que tenemos muchos diosesillos, muchos ídolos. ¿Por qué se pelean conmigo?, le dice Dios a ellos, si ustedes son los que me han traicionado. Después, Dios, ¿dónde estaba? Dios es malo. Pero si tú fuiste el que traicionaste. Luis, tenías una pregunta. No sé por qué, pues, pero te la voy a hacer al final porque antes de que empezaste la clase, que yo llegué tarde, así que no te quería molestar. Que no sabes dónde estás. Estamos en el capítulo 2. No. Cuando termine la clase, justamente en el momento de las preguntas, para no interrumpirte. Perfecto. Dale, ok, perfecto, dale. Bueno, y dice, en vano castigué a vuestros hijos, pues no aceptaron la corrección. Recuérdense que siempre el castigo, a veces explícito de Dios, y que lo hace por corregirnos. Recuérdense lo que alguna vez leímos en Hebreos, la carta a los Hebreos, ¿se acuerdan? Que Dios corrige a los que ama, ¿se acuerdan? Alguna vez lo leímos. Bueno, no vamos a regresar para allá, pero está en Hebreos. Hebreos, ahorita no me acuerdo qué capítulo exactamente, pero si lo buscan, que Dios corrige a los que ama, ¿sí? Entonces, cuando Dios castiga y recibimos un castigo de Dios, es una corrección, es un acto de amor, ¿sí? Bueno, nada, continúa todo esto, y más adelante dice, el versículo 32, ¿olvida una chica sus joyas? ¿O quizás una novia su traje? Como que pone ejemplos reales de cosas que no olvidamos, y que son cosas banales, pero que no olvidamos. No nos olvidamos de salir de casa. Ahí está la cita para los que lo quieran. Hebreos 12, eso te iba a decir. Gracias. Hay cosas que salimos de casa y no nos olvidamos de la billetera, no nos olvidamos del DNI, no nos olvidamos del celular, no nos olvidamos de la llave, que todo está muy bien, no es que nos deberíamos olvidar, está bien que no nos olvidemos. Pero aquí Dios pone esa comparación y luego dice, pues mi pueblo sí me ha olvidado desde hace tiempo, no reciente, desde hace tiempo. Qué bien conoces el camino para ir en busca del amor, qué bien conoces el mal camino. Y más adelante, lo interesante es que Dios le dice, por eso te voy a juzgar, por decir que no eres culpable. O sea, no les dice, te voy a juzgar por todo esto mal que hiciste, sino porque crees que no eres culpable, porque no lo reconoces. Fíjense que Dios concede el perdón al que lo reconoce, porque no puede su perdón entrar a un corazón cerrado. Es el único pecado que Dios no puede perdonar, aquel que no es confesado, aquel que no se arrepiente de su pecado. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Ya lo hemos hablado de este tema. El pecado imperdonable, el que habla Jesús en el Evangelio, es el pecado que una persona no reconoce. Yo no te puedo perdonar de algo que tú no reconoces. Dios no puede obligar a entrar su perdón en un corazón cerrado. ¿Bien? Bueno, no nos vamos a alargar más porque da para leer cada versículo, pero si seguimos así nunca vamos a avanzar. De hecho, yo tenía pensado dar 4 o 5 capítulos ahora y llegamos a 1 con suerte. Bueno, sigamos. Entonces, me apasiono. Bien, entonces los reyes, las autoridades, los sacerdotes y profetas son quienes han guiado al pueblo a la más insensata y dañosa idolatría. Y a pesar de los resultados dramáticamente negativos, nadie quiere reconocer los propios errores. Y eso es lo que Dios juzga. Juzga ni siquiera el pecado, juzga que no reconoces el error. Dios no dice, tú vas a ser perfecto y nunca te vas a equivocar. ¿Sí?
Y de hecho eso es lo que muchas veces nos cuesta en las relaciones humanas. No que el otro me falle. Si yo sé que el otro me va a fallar, si yo mismo fallo, lo que nos cuesta es cuando el otro no lo reconoce. Cuando el otro hace como si no hubiese pasado nada. De hecho, todo el tema de los abusos en la iglesia, la mayor recriminación obviamente es que ocurran, por supuesto. Y siempre, no solo en la iglesia, sino en cualquier ámbito. Pero lo peor para la víctima es cuando el victimario no reconoce. De hecho, todo el proceso de sanación de la víctima es hacer que el victimario reconozca y pida perdón. Y esto es lo que permite la sanación de la víctima. Pero esto, claro, porque acabo de poner un caso extremo, ¿no? Pero esto en cualquier caso. Es súper importante el tema de que reconozcas los propios errores. Tanto para la conversión personal, ¿sí? Primeramente, para que yo me pueda convertir, tengo que reconocer. Si no, no hay conversión posible. Como cuanto para la sanación de una herida que yo hice, es muy importante el que yo reconozca. Entonces, las dos. Para mi propia sanación y para la sanación del otro es necesario reconocer. ¿Sí? Dios, digamos, sí le lastimamos a Dios, que le lastimamos, porque desde que Dios se encarnó, Dios tiene un corazón humano y le duele nuestras heridas. No es impasible, no es insensible, es un Dios que se conmueve y por lo tanto le duele a él en primera persona. ¿Sí? Pero es verdad que, digamos que la conversión es para nosotros, primeramente, y para restablecer el vínculo con él. Bien, seguimos, capítulo 3. Ya, cerramos este capítulo. Capítulo 3, ¿sí? Que es una invitación apremiante a la conversión. Si les tenemos que poner un título, es una invitación urgente, apremiante ya a la conversión. Porque Dios continúa, a través de Jeremías, hablando de la infidelidad de la nación. Y se compara con varias imágenes, se acaba de comparar con animales y demás, pero ahora se la compara, por ejemplo, al inicio, del versículo 1 al 5, con una mujer deshonrada por muchos amantes. Una mujer que fue muy buscada por diferentes amantes. Y entonces Dios le hace la pregunta al final del versículo 1, ¿podrás volver a mí? Tú que has fornicado con tantos amantes. Las imágenes son bien crudas, luego léanlo porque no tienen ningún desperdicio. Pero dice, ¿tú podrás volver a mí? Tú salías a los caminos a ofrecerte, ¿cuál prostituta? Salías a ofrecer. ¿Mujer qué, Mari? A una mujer deshonrada por muchos amantes. Una mujer que tuvo muchos amantes y fue deshonrada. ¿Sí? Entonces ahí habla con imágenes bien crudas de cómo salías a los caminos a ofrecerte, ¿sí? Cómo te comportabas como una ramera, literalmente utiliza estas palabras, y era incapaz de avergonzarse. Y vemos ahí cómo la vergüenza es algo importante. La vergüenza nos hace volver. O sea, ese sentido interior de avergonzarnos es importante. No de cualquier cosa y no sin sentido, porque hay una sana vergüenza y una no sana vergüenza, ¿no? Que es como que no doy ningún paso porque en realidad es cobardía, ¿no? Pero la vergüenza sana es la que me hace ir y pedir perdón y reconocer demás. Y luego aparece, a partir del versículo 6 al 10, la imputación de Dios hacia las dos hermanas, ¿no? Recuérdense, Israel y Judá, el reino del norte y el reino del sur. Pero le termina revelando que el pecado de Judá es mucho mayor que el de Israel. Y le dice, si el juicio contra el antiguo reino del norte fue severo, el realizado contra Judá va a ser mucho mayor, debido a que ella ha visto lo que sucedió con Israel. Entonces tiene, digamos, un preaviso. Ya te avisaron, amiga, lo que iba a pasar. Y luego la sección siguiente, a partir del versículo 11,
es una invitación apremiante al arrepentimiento, a la conversión, y empieza a decir, vuelve, ¿no? Vuelve a mí de corazón, no te pondré mala cara, porque yo soy compasivo, no guardo rencor para siempre. Ahí empieza a mostrar su cara tan noble, tan bondadosa, ¿no? Yo no mostraré rencor, no te mostraré mala cara, o sea, vuelve, lo que te estoy pidiendo es que vuelvas. Y ahí definitivamente la paciencia de Dios es nuestra salvación, porque somos tercos. Si se fijan, nos va a ir mostrando el deseo de Dios de dar al pueblo todo bien deseable. Todo el bien que desea el pueblo, Dios se lo quiere dar. Y esto se contrapone con la obstinación del pueblo ante el mal. Como que Dios le está ofreciendo aquí todo y es como, me voy a seguir con mis prácticas idolátricas. Y Dios le está manifestando aquí que estas prácticas no solo son inútiles, sino que son malas, le hacen daño al pueblo. Entonces, el tema de entregarse a los ídolos no solo es inútil, ¿sí? Ya de por sí, por ser inútil, no lo deberíamos elegir, pero aparte es malo, nos hace daño. Y entonces el texto nos va a ofrecer una serie de lugares en donde se practicaba la idolatría, como los collados, que ya escucharon, las colinas, los montes. Y los ídolos son designados con otros términos, como por ejemplo mentiras, infamias, ¿no? Te entregaste a las mentiras, por ejemplo, ¿no? Te entregaste a los ídolos. Así como cosas interesantes rápidamente de este versículo 3, hay muchas cosas, pero entre ellos la insistencia de la palabra vuelve, ¿sí? Fíjense que en el versículo 7, después pensé, ¿no? Dios diciendo pensé, después de todo lo que ha hecho volverá a mí, pero no volvió. Pero no volvió. Y entonces dice, ¿no? Yo pensaba que Judá, al ver lo que pasó con Israel, iba a volver a mí, pero al contrario, se prostituyeron más. Aunque vieron lo que pasó con su hermana, se prostituyeron. Y dice, cometieron adulterio con la piedra y con el leño. O sea, nos entregamos a seres muertos, inertes, que no dan la vida, no pueden darla. Y nos entregamos a esos seres, ¿no? Y nos muestra esto en el versículo 12, vuelve, que no te pondré mala cara, lo que acabamos de leer. Yo soy compasivo, yo no guardo rencor para siempre. Pero dice, pero reconoce tu culpa. Reconoce que prodigaste tus amores a extranjeros, debajo de cualquier árbol, debajo de cualquier lugar. Y le vuelve a decir en el versículo 14, vuelve, vuelvan, que yo soy su dueño. Y dice en el versículo 15, les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y experiencia. O sea, habla de la esperanza. Ya Dios les está diciendo, no solo les está diciendo vuelvan, sino una vez que vuelvan yo les daré pastores. Y en aquellos días ya no se hablará de la alianza. Nadie le echará menos, nadie la buscará construir. Fíjense. María, una pregunta. Ahí cuando habla, que repetís constantemente que se entregan, ¿cuáles son los ídolos que pondrías hoy en semejanza con esos que estás hablando? O sea, si es una similitud. Sí. Si hago una similitud, por ejemplo, es el reconocimiento ajeno, ¿no? ¿Cuánto vivimos por un me gusta? Los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Un like. Hacemos todo, ¿no? Si yo les diría la cantidad de horas, muchos sabrán porque tendrán familiares, hijos o demás cercanos, cuántas horas pasan los chicos editando una foto para publicarla. Poniéndolo en blanco y negro, sepia, modificando, realzando los pómulos, bajando, o decidiendo qué ropa se ponen, o tantas cosas por un dedito así, o un corazoncito en Instagram. Eso es uno de los ídolos, ¿no? Los likes.
Otro ídolo para los adultos es el dinero. ¿Cuánto tiempo hablamos del dinero? ¿De qué trabajo tenemos? ¿De cómo está el laburo y la guita? ¿Cuánto tiempo? Te estás argentinizando bastante, ¿eh? ¿Viste? Y no te queda de otra, hay que argentinizarse. Aunque me voy a tener que empezar a hacer otro ejercicio, pero bueno. No, tu acento caribeño hay que mantenerlo igual, ¿eh? Luego ya me escucharás hablar más españolizado, pero por ahora te voy a seguir hablando en guita y en... Bueno, entonces el punto es, ¿cuánto tiempo hablamos los adultos de este tema? De si puedo viajar, de si no puedo viajar, de que la angustia, que el dinero, que lo otro. Fíjate, Luis, yo te diría, fíjate en qué se centran la mayoría de nuestras conversaciones y esos son nuestros ídolos. De lo que habla la boca es el tesoro que hay en el corazón. Lo que más habla, ¿cuáles son nuestros temas de conversación? Por ahí van nuestros ídolos. ¿Sí? Por ahí van. Así de sencillo. Pero bueno, hay muchos, ¿no? La fama, el reconocimiento, el ascender en un sitio de trabajo, me parto el lomo trabajando y dejo a mi familia en banda y con tal de alcanzar un reconocimiento. ¿Y por qué? Sí, quizás hay un motivo noble, que es para tener dinero, para darle la educación a mi familia, ¿sí? Que es muy importante y es noble, ¿sí? Pero ¿qué tan esclavo me vuelvo de eso y escondo otros motivos? Que también hay otros motivos, no vamos a decir que nosotros somos puros motivos. Yo tengo puro el corazón, todos mis motivos son buenos. No, los motivos, igual que el trigo y la cizaña del Evangelio, a todos se nos mezclan los motivos, a todos. Y cuando voy a un matrimonio a acompañar a los novios, también voy guapo y para quedar bien y para lucirme, también, se me mezclan los motivos. Tengo que estar purificando los motivos constantemente. Para no ponerme nervioso si no encontré el traje ideal, idóneo, perfecto y no quedé espectacularmente maquillada y arreglada. No pasa nada. Sí, buenísimo, arréglate, qué bien. Pero no pasa nada si las de tu camada se ven más jóvenes que tú. No pasa nada. Pero se nos juega. ¿Sí? Aquí quizás estoy hablando más del ámbito femenino, pero a todos se nos juega. ¿Sí? En diferentes ámbitos. Pero en lo social se nos juega mucho. Son nuestros diferentes ídolos, ¿sí? Bien. Bueno, más adelante, muy fuerte, bueno, a mí se me hace muy fuerte, versículo 19 dice una expectativa de Dios en cuanto a nosotros. Al final del versículo 19, esperaba que me llamaras Padre mío, que nunca te apartaras de mí. Ese es el deseo del corazón de Dios. Fíjense, más adelante dice, vuelvan en el versículo 22, yo curaré vuestra apostasía. Y aquí, entonces aparece, aquí estamos, volvemos a ti, Señor, tú eres nuestro Dios, ¿no? En esas ráfagas de vuelta a Dios. Y dice, qué mentira. No, mentira, dice, qué mentira eran los collados, cuando reconoce, ¿no? Israel, qué mentira eran los collados, todo el estrépito de los montes. Solo en el Señor nuestro Dios está la salvación. Es como un momentáneo reconocimiento, ¿no? Está poniendo en boca de el pueblo como un reconocimiento. La ignominia acabó devorando todo el trabajo de nuestros padres. Fíjense que salta de la voz de Dios a la voz del pueblo. Entonces tienen que estar muy atentos de quién está hablando. Y no es un guión de un teatro. Entonces no te va a poner Dios 2 puntos, pueblo 2 puntos. No, no ocurre. ¿Sí? Entonces tenemos que estar atentos. Y entonces más adelante, ¿no? Como que muestra todo el reconocimiento de sus pecados. Y al final del versículo 25 dice, fuimos incapaces de oír la voz del Señor nuestro Dios. Es como el reconocimiento del pueblo, fuimos incapaces de oír. Pero todo esto lo está poniendo Jeremías en boca de un pueblo, Dios quiera arrepentido, pero no es que de hecho esto está sucediendo, sino que le dice como que ojalá que esto sea lo que digas, ¿no? No es que de hecho está sucediendo.
le está dando pautas, algunas ideas de lo que el pueblo podría llegar a ser, ¿sí? Pero hay que aclarar que no es lo que está sucediendo. Bien, bueno, maravilloso, no avanzamos nada. Nos quedamos en el capítulo 4, para la semana que viene, seguir en el capítulo 4, pero nada, no prometo nada de cuánto tiempo nos vamos a tardar con Jeremías. Esperemos que no tanto como 2 capítulos por, por clase. Pero no tenemos afán, Mari. Abrimos a preguntas. No tenemos ningún afán.